Hola, muy bienvenidos a mi canal. En este caso te hablaré de cuáles son los derechos humanos de la tercera generación. Bueno, comencemos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en el Consejo de la ONU en diciembre de 1948 fue solo el primer paso para el reconocimiento de una serie de principios inherentes a la condición humana. Tanto es así que hoy en día ya es común hablar de derechos de la segunda y tercera generación. Si bien la Carta recoge 30 artículos con los derechos de los que goza cualquier persona sin distinción de sexo, edad, región, origen, nacionalidad o raza, la concepción de los derechos ha evolucionado a lo largo de estas casi 7 décadas. Pero te preguntarás, ¿cómo se gestaron los derechos humanos de tercera generación? Bueno, pues la Carta de 1948 tiene un carácter universal. Sin embargo, pasado el tiempo, quedó claro que muchos derechos no estaban especificados en la declaración, sino simplemente sugeridos o esbozados, y que por tanto convenía puntualizar y actualizar el documento con las declaraciones, procedimientos o aspectos anexos. Además, los países que participaron en este proceso rápidamente se dieron cuenta de que esta declaración no evitaba por sí sola la violación de los derechos humanos en el mundo y que era necesario trabajar en estrategias concretas. Por otro lado, el concepto de derechos humanos se fue ampliando progresivamente hasta adquirir nuevos significados. Por ejemplo, en la década de los 80 surgió la primera reivindicaciones del cuidado del medio ambiente, una cuestión en la que hasta el momento pocos habían reparado, a pesar de que estaba sugerida previamente en el artículo 25 de la Carta original, ya que hablaba sobre la salud. Fue de este modo como empezó a hablarse de derechos humanos de segunda generación, que son básicamente los caracteres económico, social y cultural, y más tarde de los derechos de tercera generación vinculados a valores como solidaridad. Un listado de los derechos humanos de la tercera generación. Bueno, los derechos humanos de tercera generación son una actualización de la Carta de 1948. Están motivados por una serie de preocupaciones globales propias a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, principalmente los deterioros del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida y de las personas. Estos derechos han sido incorporados progresivamente en una lista tras memoradas cumbres y encuentros mundiales, como por ejemplo el que tuvo lugar en Barcelona en 1942, a grandes rasgos y resumen en derecho de desarrollo sostenido, derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, derecho a la protección de los datos personales, derecho al patrimonio común de la humanidad, derecho a gozar de un medio ambiente sano. Bueno, ahora te explicaré qué son estos. Derecho a la autodeterminación de los pueblos, el que tienen los países determinadas libremente sus condiciones políticas y su modelo social y económico. Derecho al desarrollo sostenido, modelo y estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen a la sostenibilidad del planeta. Derecho a la autodeterminación de los pueblos. Derecho a la paz, entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo y la inclusión, la cooperación y la supervisión de conflictos. Derecho a la protección de datos personales. Llamada la atención sobre los eventos peligrosos y abusos a los que se exponen las personas ante cada vez que es extendido proceso de información. Derecho al patrimonio común de la humanidad. Alude al acceso de los bienes de tipo material e inmaterialmente que construye un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana. Cabe recalcar que la lista de los derechos humanos de la tercera generación no es absoluta, sino todo lo contrario. Esta es una permanente transformación en una común, que acoja nuevos derechos en función de las preocupaciones mundiales de nuestro tiempo.
Bueno, y ahora es momento que te hable de los derechos humanos de la cuarta generación. A la tradición clasificación de los derechos humanos en 3 generaciones. Algunos autores añaden una cuarta generación de los derechos humanos que incluiría derechos que no se pueden incluir en la tercera generación. Reivindicaciones futuras de los derechos de primera generación y segunda generación. Y los nuevos derechos específicamente en relación con el desarrollo tecnológico y la tecnología de la información a la comunicación en el ciberespacio. La división en generaciones de los derechos humanos para su estudio es una creación de checoslovaco, exdirector de la División de Derechos Humanos de la Paz de la UNESCO, Karen Basak, en 1929-2015, que introdujo el concepto en su conferencia para el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo en 1979, inspirado en el lema de la República Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, sustituyendo la última por solidaridad. Mientras que las 3 primeras generaciones de derechos humanos son fundamentalmente productos de la evolución política de las sociedades nacionales y la internacional. La cuarta generación amplía a las innovaciones tecnológicas y la globalización. Los derechos civiles y políticos reconocidos tras la Revolución Francesa de 1789 los conocemos como derechos de primera generación. Los derechos sociales reconocidos a lo largo del siglo XIX como conquistas del movimiento obrero son los derechos de la segunda generación y los derechos de la tercera generación. Han sido desarrollados tras la Guerra Mundial. El derecho a la paz y la autodeterminación, o a un medio natural sano. Los derechos humanos de la cuarta generación, desarrollados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, protegen el acceso a la nueva tecnología de la ciudadanía. El ciberespacio, junto a la nueva tecnología, se presentan como un nuevo mundo omnipresente donde surgen nuevos derechos, o los derechos tradicionales toman una nueva dimensión. Nos referimos a los derechos y al acceso a la tecnología, la libertad de expresión, a las redes y los derechos a la libre distribución de la información. Estos derechos nuevos se engloban dentro de la cuarta generación de derechos humanos. Pero te preguntarás, ¿cuáles son los derechos humanos de la cuarta generación? Bueno, pues déjame decirte, entre los derechos de la cuarta generación se pueden citar el derecho a acceso a la información, el derecho a acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servidores en línea, sean sostenibles o por vía de cable, el derecho a formarse en la nueva tecnología, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al habeas de data y a la seguridad digital. Según Pablo, los derechos de la cuarta generación son el derecho de la democracia, el derecho de la información y el derecho a la pluralización. De este derecho depende la concreación de la sociedad abierta del futuro. Bonavides subraya la determinación plural a los derechos de la cuarta generación y afirma que estos derechos contribuyen a la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene los derechos humanos de su pilar. Los contenidos de los derechos humanos de cuarta generación aún no están en discusión y no presenta una nueva propuesta única. Hay autores que toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente y conceptos de la bioquímica. Otros autores lo relacionan con las nuevas tecnologías y los derechos de la sociedad.